Quiero invitarle para que nos acompañe a Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17. Dice la poderosa palabra del Señor: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, pedimos que hables a nuestras vidas de una forma preciosa y sobrenatural. Señor, gracias por cuidar de nosotros y por fortalecernos y bendecirnos. Señor, gracias porque en todas las cosas tú tienes el control. Señor, estamos convencidos de que tú estás obrando de formas preciosas y sobrenaturales en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y que tú, Señor, sacas nuestra vida en bendición y fortaleza. Te pedimos, Señor, que hables a nosotros de una forma preciosa y sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitarle para que pueda tomar en sus notas este título: Recibir. Recibir. Hay elementos que se toman, hay elementos que se reciben, y eso es importante cuando estamos hablando del tema de la armadura de Dios. Hay elementos que hay que tomarlos, hay elementos que hay que recibirlos. Y un elemento clave importante que el apóstol Pablo vislumbra, mira, y que tenemos que entender es el yelmo de la salvación. El yelmo es como un casco que protege todo el centro de poder. El centro de poder en su cabeza. Usted tiene la mayoría de sus sentidos: oídos, el olfato, el gusto, tiene los ojos, está también su cerebro, está el centro de mando, está ubicado en esta parte, los órganos vitales, los que funcionan. Y el casco lo que busca, o el yelmo lo que busca, es proteger esta parte que es vital. Porque si pierdes la visión, el soldado es muy difícil que pueda servir en la batalla. Si se nublan sus oídos o si los pierde, pierde el equilibrio. Si su mente, si su cerebro no razona, no piensa, no procesa las órdenes que se le dan, pues va a ser un soldado que va a estar caminando en el campo de batalla como una presa fácil para el enemigo. Entonces, aquí hay un detalle que no es menor y tenemos que prestarle atención. Hoy, el no entender cómo funciona la armadura nos coloca en desventaja. Hemos y entendemos un llamado que hace el apóstol para que usemos toda la armadura, para que la tomemos. Esa acción requiere de parte de nosotros usar los elementos. Pero en el versículo 17, aunque la Reina Valera lo traduce como tomad, es importante entender que este tomar no se refiere tanto a la acción que uno realiza, sino tiene otro significado que es importante. No con ello estoy diciendo que se ha hecho una mala traducción. No, también significa ese tomar. Pero hay otro significado que en el original significa y usa este verbo. El verbo en griego es dejomai. Dejomai. Dejomai es un verbo que Pablo no lo utiliza al azar, sino lo utiliza con una intención para que nosotros lo entendamos, y por eso le da la connotación al yelmo de la salvación. ¿Sí? No dice al yelmo de hierro, de fortaleza, sino el yelmo de la salvación. Y es importante porque Pablo lo presenta, esta parte de la armadura, como el yelmo de la salvación. Y la clave está en esa palabra del griego que se llama dejomai. ¿Por qué? Dejomai tiene varias definiciones. Una primera definición es recibir, de forma literal o figurada. Recibir.
Entonces, cuando vamos y miramos, hay varias definiciones que se utilizan en la traducción de este verbo en la Reina Valera. Una es percibir, otra es recibir, otra es tomar, que es la que traduce en Efesios 6, versículo 17, tomad el yelmo, aceptar. ¿Listo? Entonces tenemos esas cuatro. Percibir o recibir, recibir, eh, tomar, aceptar. Hay otras definiciones que también las encontramos. Dar la bienvenida. De Jomai o de Chomai habla de dar esa bienvenida. Y también hay otra definición que se utiliza y es tomar para uno mismo o recibir para uno mismo. Entonces, de pronto usted dirá, pero eso qué tiene que ver, tomar o recibir, no hay ninguna diferencia, pues tomarlo tomo y recibirlo pongo las manos. Hay una gran diferencia en entender que el yelmo se recibe a que el yelmo se toma. ¿Por qué? Es importante. La salvación no es algo que el soldado pueda tomar o agarrar por su propio esfuerzo. Y esto es clave que nosotros lo entendamos, porque si no nos podemos pasar toda la vida esforzándonos por asirnos de la salvación. Es un regalo. La salvación es un regalo que se debe recibir. Por eso está Dejomai. Es un regalo que necesita el Dejomai, el recibirse. Las otras piezas de la armadura, el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, implican de una u otra forma un esfuerzo activo del creyente. Coloque, ciña sus lomos con la verdad, colóquese la coraza, calce sus pies, tome el escudo. Pero aquí el yelmo de la salvación enfatiza la recepción de la gracia. Porque a veces tenemos el ideal. ¿Y dónde están las ideas? En nuestra mente. Tenemos el ideal que con nuestras acciones ganamos el cielo, ganamos la salvación, obtenemos beneficios y es un pensamiento muy natural o muy del mundo. Su esfuerzo pues debe ser recompensado. Si usted hace algo, va a recibir algo. Pero entramos en conflicto cuando recibimos algo que es un regalo que no merecemos y lo recibimos a través de la gracia. A diferencia de las demás piezas de la armadura, el yelmo de la salvación es recibido. Tú recibes la salvación, no la tomas. Y esto es importante porque el no entenderlo entonces nos coloca a nosotros en el camino de buscar formas para alcanzar la salvación. Hoy hay muchas personas y a lo largo de la historia han existido personas que han buscado formas de ganar la salvación. Hubo una cultura que se generó mucho y nunca la había entendido y es la cultura de los padrinos. Entonces, la cultura de los padrinos empieza a extenderse por muchas partes del mundo bajo la concepción de que entre más personas su merced ayude o apadrine, pues tiene más beneficios espirituales. Esa fue una cultura que se generó. Y por eso existe y se creó esa cultura de apadrinar. Entonces, si llega a faltar el padre o el padre no está cumpliendo o los padres no están cumpliendo su función, existen los padrinos. Y los padrinos pueden suplir esas falencias que tienen los padres. Y entonces hay personas que tienen y teniendo muchos recursos, apadrinaban a muchas personas buscando más que ayudar el beneficio espiritual que pudieran tener de eso. Esa fue la razón inicial. Ya con el paso de los tiempos se volvió la cultura de apadrinar o el ser el padrino o la madrina de alguien. Pero la concepción inicial de donde nació esa cultura fue impulsada por eso. Se hizo una interpretación errónea de la escritura y se dio a entender que entre más personas usted apadrina o más niños o más personas usted ayuda, entonces eso va a traer beneficios espirituales para su vida. Algo que está basado sobre un error porque la escritura es clara cuando dice que nuestras obras no nos salvan.
Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Tus obras, mis obras no me salvan. Sí hablan del Dios en el que creo, pero no me compran la entrada al cielo, porque el sacrificio de entrada, el precio del cielo ha sido pagado en la cruz del Calvario por Jesús. Cuando yo lo recibo, recibo el regalo de la vida eterna, pero no está supeditado a mi esfuerzo o a lo que yo pueda recibir o a lo que yo pueda hacer. Está supeditado a un regalo, donde extiendes tus manos y lo recibes, donde viene como ese don inmerecido de parte de Dios para nosotros. Entonces aquí hay que entender que el tomar no significa al esfuerzo humano, sino tiene una connotación más de recibir de parte de Dios para nosotros el yelmo de la salvación. Y eso es importante, el yelmo de la salvación debe ser recibido por nuestra mente, debe ser abrazado por nuestros oídos, debe aprender a ser escuchado. Y mire que todo lo que cubre el yelmo necesita de una otra forma que recibamos algo. Entonces nuestra mente debe recibir esa nueva vida que a veces nos va a costar mucho entender que hemos nacido de nuevo. Si le hablamos a alguien y le decimos usted tiene que nacer de nuevo, dice, bueno, tengo que volverme a meter al vientre de mi madre. Es una de las formas que se pudiera entender, pero no es así. El nuevo nacimiento requiere que entendamos que había una muerte espiritual, que no entendíamos lo espiritual. Pero al haber un nuevo nacimiento, entonces nacemos para entender lo espiritual. Para muchos es locura lo que acontece en el ámbito espiritual, porque no son cosas de entendimiento humano. Pero por eso es tan importante recibir esa gracia para entender. Entonces nuestra mente necesita recibir el regalo de la salvación y empezar a abrazar esa nueva vida. Nuestros oídos necesitan empezar a recibir, a entender y a escuchar ese regalo. Nuestra boca necesita recibirlo para hablarlo. Y aquí es importante, recibes un regalo, recibiste una nueva vida, recibes algo nuevo. La pregunta es, ¿estoy entendiendo y estoy usando eso? Los regalos que nos dan son diversos. Pero ¿sabe cuándo los regalos son más valiosos? Cuando los usamos, cuando los tomamos para nosotros, cuando asumimos eso que nos dan, cuando usted se coloca eso que le regalaron. El regalo empieza a tener un valor diferente. Puede usted tener un gran tesoro en su casa, entre sus cosas, muchos regalos que pueden ser un tesoro, pero jamás vamos a entender el valor de un regalo hasta que no lo usemos. Jamás vamos a entender el valor de lo que tenemos hasta que no lo usemos. Hay un dicho popular, no es cristiano, dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y eso, de una u otra forma, tiene un cierto significado importante. ¿Qué tienes tú? Tienes un regalo precioso, pero muchas veces no lo valoras, muchas veces no lo valoro. No valoro ese regalo precioso que Dios me ha dado. Y entonces, como no lo valoro, cuando lo pierdo, ahí sí lo quiero. No esperes a perder la paz para tener esa paz. No esperes a perder ese nuevo nacimiento para entender que lo tienes, lo tenías en tu vida. La salvación no es algo que podamos tomar o agarrar por nuestro propio esfuerzo. Es un regalo que se debe recibir. Acepta el regalo. Dios te quiere regalar una nueva vida. Dios te quiere regalar una nueva forma de ver las cosas, una perspectiva nueva de entender, porque si no recibimos ese regalo no podemos entender cuando la Escritura nos dice todas las cosas nos ayudan a bien.
Sin recibir el regalo de la salvación, vamos a juzgar por nosotros mismos que solo lo bueno nos ayuda para el bien, pero lo malo no. Pero cuando entendemos que y recibimos ese regalo, entonces entendemos que aún lo bueno y lo malo trabajan al propósito que Dios tiene. Dejomai. Dejomai nos presenta ese recibir, ese tomar. El yelmo no es algo que el soldado puede fabricar o conquistar, es un don que recibe. Recibimos ese don que nos identifica. El yelmo es pieza vital. En la guerra espiritual, la cabeza representa la mente, el centro de pensamiento y la toma de decisiones. Si nosotros no tenemos el yelmo, somos vulnerables frente a las dudas, las acusaciones y las mentiras que vienen a nosotros. La salvación como ese don que se recibe es importante entenderlo. Pablo escribió Efesios y no usa el mismo verbo que usa en Efesios 6:17, porque la salvación no se gana por el esfuerzo humano, sino se recibe. Entonces, aquí hay algo que es importante. Recibir la salvación no quiere decir que puedo vivir como quiera porque ya soy salvo. Lo que significa realmente es que acepto mi salvación como un regalo inmerecido y empieza a haber un proceso de transformación en mi vida. No quiere decir que no necesito esforzarme en la santidad. Lo que significa es que mi confianza no está en mis obras, sino en Cristo. Confío en Él. Él fue el que pagó el precio. Él fue el que ganó para mí la vida eterna. ¿Y qué me compete? Como hemos hablado y como insta Efesios capítulo 6, a mí me compete resistir. Resistir. La batalla que vivo y que libro todos los días, mi compromiso es resistir, resista frente a los ataques, porque la batalla ya fue ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Mi compromiso es resistir. No lucho por luchar, lucho desde la certeza de mi salvación. Y esto es importante. Si hay dudas en tu salvación, si dudas de tu salvación, entonces el enemigo está ganando terreno en tu vida. Porque frente a la duda de la salvación, ¿qué cosas te generan duda? Necesitamos aclararlas. Las dudas sobre la salvación, sobre si eres realmente salvo, entonces necesito aclararlas. El yelmo me proporciona esa seguridad, esa confianza. Cuando una persona, trayendo a un ejemplo muy puntual, está en una obra y usa su casco, puede caminar con mayor seguridad. Porque si viene algún elemento o cae algo, tiene la protección adecuada y podrá salir ileso de cualquier situación que venga. Pero cuando no actuamos de esa forma, entonces caminamos de forma insegura. El yelmo de la salvación provee para mí una esperanza que es eterna. Y por eso es importante tomar y recibir ese regalo. Y entonces entiendo que no es mi esfuerzo, que sí debo esforzarme a hacer las cosas, pero no con la concepción de que mis sacrificios ganan la salvación. La salvación es un regalo que el Señor me ha dado. Y lo que yo hago, el esforzarme, el hacer, no gana mi entrada al cielo. Lo hago porque es mi proceso de transformación, porque es mi proceso de cambio. Necesitamos entender que el yelmo se recibe y se recibe una vez, y eso se conoce como la justificación, pero también se usa diariamente y eso habla de la santificación. El yelmo se recibe, la salvación se recibe, te recibe la salvación,
pero el usarlo diariamente es el proceso de santificación de nuestra vida. Porque mi mente debe entender que ya no soy el mismo antes de Cristo. Ahora soy nueva criatura después de Cristo. Antes, sin tener a Cristo realmente en mi vida, sin comprometerme, todavía seguía siendo esclavo de muchas cosas. Ahora estoy en un proceso de santificación, de liberación constante. Y eso no quiere decir que estoy mal, sino lo único que me presenta eso es que estoy en el camino que el Señor quiere para mi vida. Ponte el yelmo de la salvación, recibe el yelmo de la salvación, participa de la redención, lucha desde la victoria, resiste frente a los embates del enemigo. La salvación no se fabrica, no se conquista, se recibe. Es un don precioso que Dios te ha dado. No lo pierdas. No pierdas ese don precioso. No pierdas eso. ¿Para qué es importante? Porque se hace necesario creer el Evangelio, aceptar que Cristo murió por tus pecados y resucitó. Se necesita tener esa certeza, no vivir en duda sobre tu salvación. Si hay dudas, necesitamos aclararlas, necesitas hablar, comentar, escríbenos para que solucionemos esas dudas y que en esas dudas el enemigo no gane ventaja, sino que al contrario disipemos la duda y afirmemos nuestros pies sobre la roca. Diariamente nuestra mente necesita ser renovada. Dice Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se necesita comprometerse con la renovación de la mente. Nuestra mente debe renovarse, porque muchas veces nos quedamos anclados a cosas, no nos renovamos, y cuando no nos renovamos dejamos de crecer, y cuando dejamos de crecer nos estancamos. El ejército debe avanzar un paso a la vez, un día a la vez. Yo sé que queremos ver cosas, transformaciones grandes, pero a veces necesitamos entender que hoy voy a dar un paso más. Esta carrera no es de alientos cortos, no son los 100 metros, son los 5 kilómetros que hay que avanzar para llegar a la meta. Son los 10 kilómetros. Es la maratón de resistencia donde comienzas y debes llegar a la meta. Que otros van más rápido, que otros van más lento, no te preocupes. Corre tu carrera. Ve por la milla, ve por el lugar donde Dios te ha puesto. A veces nos preocupamos mucho porque vemos o no vemos en los demás y nos olvidamos de ver por nosotros mismos. Necesitamos entender que recibimos un regalo. No lo pierdas. Recibiste algo preciado. No lo desperdicies. Necesita tu mente recibir ese regalo, tus oídos escucharlo, tu voz, tu boca proclamarlo, tus oídos verlo. La salvación se entiende. La salvación se escucha, la salvación se habla, la salvación se ve. Usted dirá, ¿cómo así? Sí, se ve el cambio en tu vida. Pero es importante que escuches la palabra, porque muchas veces nuestra fe muere, nuestra convicción muere, porque escuchamos las voces equivocadas y erróneas, porque no le hacemos frente a esos ataques que vienen a nuestra vida. Enfréntalos con el poder del Señor. Enfrenta esas voces que vienen a ti con la palabra del Señor. Habla y proclama el Evangelio. Proclama la salvación de Dios. No es la actitud positiva, no, es la certeza de que el que ha prometido su palabra será cumplida. Así se termina el cielo y la tierra, su palabra no pasará. Hemos visto la fidelidad de Dios porque por eso estás aquí.
¿Es Dios fiel? Sí lo es. ¿Su palabra es real? Sí la es. Hoy necesita nuestro sentido recibir la salvación. Nuestros ojos que han estado siempre presurosos al mal necesitan ser salvos del desviarse a ver lo que no es y empezar a ver al Señor. Nuestros ojos necesitan educarse porque con facilidad ven cosas que no son. Nos llevan a imaginar cosas que no son. Necesitan recibir la salvación para que nazcan de nuevo y empiecen a ver al Creador. Tus oídos necesitan hoy recibir el mensaje de salvación para empezar a ser transformados, porque dice la Escritura, la fe viene por el oír. Tu fe muere cuando estás escuchando voces que no vienen de parte de Dios, sino del enemigo. Deja de pensar, escuchar esas voces y empieza a escuchar al Señor. Tu boca necesita recibir la redención de la salvación, porque tus palabras te están atando, tus palabras están volviéndose lazos para tu vida, porque dices cosas que estás pensando sin haber entendido la redención de Dios. Antes eras uno. Ahora cuando recibiste al Señor eres nueva criatura, nueva creación. Pero se hace necesario, y lo quiero repetir una vez más, que tu mente también entienda que ahora eres salvo, que ya no eres el viejo ni la vieja mujer, eres una nueva persona. Tus oídos necesitan entender y recibir la salvación. Tu boca necesita recibir la salvación, entender que ya eras antes uno y ahora eres nueva creación, porque ahora Cristo vive en ti. Tus ojos necesitan recibir la salvación para que no sigan desviándose bajo las pasiones, desviándose y generando malos entendidos, sino que empiecen a mirar de forma correcta. Hoy necesitamos el yelmo que nos cubre, que nos protege, pero no solo que nos cubre y nos protege, sino que nos limpia y nos transforma. Necesitas y necesito recibir la transformación real. Es vital, porque si no entiendes la salvación, no escuchas la salvación, no hablas la salvación, no miras, entonces tu fe no va a crecer, mi fe no va a crecer, va a morir. Porque puedo recibir al Señor, decir que es mi Señor, pero mi mente no ser transformada y cambiada y limpiada. El salmista David en el Salmo 51 no se justifica, sino entiende que necesita ser lavado. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hoy necesitamos eso, ser lavados. Recibir es eso. Eres depositario de una gracia inmerecida. Pero esa gracia inmerecida necesita que nos comprometamos con la transformación, que pongamos de nuestra parte, que dejemos de decir, es que yo soy así. No, eras así. Ay, así me quiso. No. El Señor sí te amó, pero hay un precio que Él pagó su Hijo en la cruz del Calvario, te ha redimido. Pero acércate al Señor y permítele a Él que te transforme, pero pon también de tu parte, porque no olvides que tienes la libertad de elegir. Y a veces tenemos la libertad de elegir no ser transformados. Y es un peligro. Elige ser transformado, decide, sí, quiero ser transformado. Cámbiame, Señor, múdame, límpiame, purifícame y hazme ser como tú deseas. Vamos a orar al Señor, que hoy Dios traiga liberación. Tu mente necesita entender la salvación. La salvación no es no entendible, se entiende.
La salvación es clara, el Señor no tiene letra chiquitica en el contrato, el Señor te muestra todo. Si tú obedeces, dice en Deuteronomio, si me obedecieres, estas son las bendiciones que van a llegar a tu vida. Y si no quieres hacerlo, pues estas son las consecuencias. Dios no te esconde nada, no es como el enemigo que te promete cosas, que te promete satisfacciones, pero después te minimiza lo que va a pasarte después. Él no te muestra las consecuencias de lo mal que estás haciendo, de lo que mal que hago. No me las muestra. Me muestra el momento de satisfacción, los 5 segundos de placer. Pero si nosotros miráramos las consecuencias de eso, ¿de qué me sirven 5 segundos, 5 minutos de placer si voy a vivir toda una semana de frustración, toda una semana de acusación? No compensa. No vale 5 minutos por más de 6 días de sufrimiento. No tiene razón de ser, pero el Señor te dice, acércate a mí, yo te puedo cambiar. Pero tienes que poner también de tu parte. Comprométete. No dejes para mañana la oración que debes hacer hoy. No dejes para mañana la lectura que debes hacer hoy. No dejes para mañana la oportunidad de abrir tu corazón, de buscar ayuda. Lo que hoy puedes hacer, no lo dejes para mañana. Padre Celestial, Señor, hoy tenemos un gran reto por delante. Y solo tú puedes ayudarnos. Señor, mi mente necesita recibir la salvación. Mi mente necesita desarraigar pensamientos equivocados sobre la salvación. Mi mente necesita ser limpiada porque tengo hábitos, pensamientos, situaciones que no te honran, que no son correctas. Señor, mi fe no está desarrollándose, no está creciendo tal vez, porque hay espinos en mi mente que están ahogando la semilla. Mi mente necesita entender el Evangelio. Señor, ayúdame. Perdóname porque mis argumentos propios muchas veces han sido un estorbo en tu plan. Padre, mis oídos necesitan recibir el Evangelio. Necesito aprender a escuchar porque muchas veces no sé escuchar. No atiendo. Señor, mi mente, mi boca necesita aprender a hablar porque muchas veces no sé hablar. Porque hablo de una forma errónea y equivocada, con palabras hirientes, con palabras de doble sentido, con groserías. Señor, mi boca necesita recibir la salvación, necesita aprender a hablar de nuevo. Señor, mis ojos necesitan ser salvos, porque mis ojos se desvían con facilidad frente a deseos engañosos, frente a la codicia. Mis ojos, Señor, necesitan ser salvos. Padre, hoy oramos para que nos ayudes a entender que todo nuestro ser, nuestro cuerpo necesita ser salvo. Porque muchas veces, aunque te hemos aceptado en nuestro corazón, seguimos siendo esclavos de lo que escuchamos, seguimos siendo esclavos del mal hablar, seguimos siendo esclavos de el mal ver, seguimos siendo esclavos de pensamientos equivocados y erróneos. Padre, límpiame, purifícame. Dile eso al Señor: Señor, límpiame, purifícame. Señor, oro para que traiga liberación en esta hora. Señor, trae liberación allí a los que están escuchando. Señor, a los que luchan con pensamientos, con situaciones, Señor, venga la salvación, venga hoy la liberación. Señor, somos salvos, redimidos por tu sangre preciosa.
Eres real, eres real, la salvación es real. No es un imaginario, no es una entretención, no es una distracción. Eres real, Espíritu Santo, tú eres real. Toca, extiende tu preciosa presencia allí. Toca, Señor, libera de la esclavitud, de aquellas palabras, Señor, que se han dicho, de aquellas cosas que se han escuchado. Señor, límpianos, purifícanos y lávanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy tenemos un gran reto y es identificar aquellas cosas en nuestra mente que no han entendido la salvación. Nuestros oídos han sido salvos, nuestra boca ha sido salva, redimida, nuestros ojos han sido redimidos. Si estás luchando con tus sentidos que no están entendiendo la salvación, necesitamos ir al Señor. Oremos juntos, escríbanos. Dígame, Señor, hoy libérame. Porque no es que la fe no crezca, es que no hemos entendido la transformación que debe haber en nosotros. El Señor ya empezó a hacer su obra, pero también tenemos que decirle, Señor, mira, límpiame. Mis pensamientos necesitan ser limpios porque pienso de continuo el mal, porque me es más fácil buscar satisfacciones momentáneas que buscarte a ti. Mis oídos quieren escuchar no la corrección, no amo la corrección, sino amo otras cosas. Mi boca habla con facilidad cosas, hablo para pensar, no pienso para hablar. Mis ojos se desvían con facilidad hacia el mal. Que hoy podamos recibir la salvación y comprometernos con la transformación. Dios bendiga su vida. Gracias por acompañarnos, que el Señor le fortalezca, que la mano preciosa de Dios esté obrando en su vida. Hasta nuestro siguiente encuentro. Bendiciones.